Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos presentamos, soy Cande Pérez, tengo a mi lado a Natalia Morcillo y María Aguilar y somos compañeras que estamos realizando en el espacio de Algarabía nuestra parte práctica de la formación que estamos cursando en igualdad de género y en dinamización cultural. Estamos aquí porque nos apetecía mucho hablar sobre un tema sobre el que hemos estado indagando y profundizando, que es la violencia intragénero. Y nos apetecía compartir en este espacio precisamente porque vemos que es un tema que a día de hoy sigue estando en la cara oculta, del que poco se habla, sigue estando muy invisibilizado y por otro lado creemos que puesto por la importancia que tiene, es vital hablar de ello, compartir y reflexionar. Por lo tanto, este taller o charla pretende que sirva como una doble herramienta para toda la población en general y especialmente para aquellas personas que están inmersas en una situación de violencia intragénero. Por una parte, queremos dar a conocer este tipo de violencia, que se le ponga nombre, que se le reconozca. Y por otra parte, hay que presentar los recursos disponibles y el marco legal en el que se encuentra ahora mismo la situación de la violencia intragénero. Vamos a seguir una estructura durante esta charla. En primer lugar, vamos a hablar de la definición de los tipos de violencia intragénero. En segundo lugar, vamos a expresar unos indicadores para poder detectar la violencia y por último vamos a hablar de esos recursos que comentaba anteriormente, de ese marco legal, y esa va a ser la estructura que vamos a seguir durante esta exposición. Empezamos definiendo en qué consiste la violencia intragénero y es aquella que se da en el seno de las parejas que mantienen relaciones afectivos sexuales, parejas personas, del mismo género, en cualquiera de sus formas y cuyo fin último, cuyo objetivo no es otro que el de dominar, controlar y someter a la otra persona, tanto si son parejas como si son exparejas y tanto si conviven como si no a día de hoy. Y bueno, esta violencia se puede manifestar de diferentes formas, de diferentes tipos, muchos de los cuales son comunes con la violencia de género. La violencia psicológica, que muchas veces es más difícil de notar, pero que puede tener graves consecuencias para la víctima y que además muchas veces la antesala a otros tipos de violencia, como la violencia física, ya sea hacia tu cuerpo o que te obliguen a consumo de sustancias nocivas, etcétera. Violencia sexual. También recordar que la violencia sexual puede llegar a la violación, pero son muchas cosas, no querer usar preservativo, obligar a hacer cosas que no te apetecen, etcétera, y todas son graves. La violencia digital, que hoy en día empieza a ser bastante común, es el control a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, acoso por el móvil, etcétera. Violencia económica, eh, cogiendo provecho de una superioridad económica, pero también como manteniendo una situación de dependencia. Y luego hay algunos tipos de violencias que son específicos de la violencia intragénero, que sería la violencia sobre la identidad sexual, que es una forma de abuso que se basa en los estereotipos y un poco en el, si eres de esta forma o de otra, no vas el miedo de que no vas a encajar en el colectivo, crear un control sobre tu participación en la comunidad, etcétera. El outing, que es la amenaza de revelar o revelar en tu ámbito tu identidad y tu orientación sexual. Y la violencia relacionada con el VIH y otras ITS, amenazando con contagiarte o en el caso de que seas una persona que vive con una de estas enfermedades, pues también amenazando con revelarlo sin tu consentimiento. Luego también, de todas maneras, recuerda que siempre suele haber más de una violencia en este tipo de situaciones, se suelen combinar, etcétera. Además, hay fases. Por una parte está la primera fase, que sería el aumento de la tensión, que suele empezar de forma muy sutil y va poco a poco increciendo con humillaciones, amenazas, gritos, etcétera. En esta fase, además, por un lado, la víctima se culpabiliza, empieza su vida a rodear, a pensarla para no enfadar a su pareja, etcétera. Y la persona que maltrata, pues también se excusa, es por su bien, o es que se hacen las cosas mal, etcétera. Pero al final siempre se llega a un momento de explosión. En esta explosión suele ser
como el momento de la violencia es más evidente, es más agresiva. En muchos casos la persona se plantea cortar este ciclo, pero posteriormente está la fase de luna de miel, los sientos, los te quiero, las flores, etcétera, y es un enganche para volver otra vez al ciclo de violencia. Además, la fase de luna de miel suele ir cada vez, dura menos y puede llegar un momento que incluso desaparezca. Y luego un poco también queríamos hablar de los mitos, no que creen estas violencias, pero que sí que las justifican. Por un lado están los mitos del amor romántico, que no solamente perjudican para la violencia intragénero, pero también afectan. La idea de que necesitas una media naranja, de que el amor lo puede todo, de que los celos es un símbolo de amor, no de posesión. Hay que romper como con estas ideas para darse cuenta de que, bueno, primero para tener mejor autoestima, para ver que los celos en realidad no son tan buenos, que este tipo de cosas. Luego hay ciertos mitos también que ayudan a la violencia intragénero, estereotipos de género, los hombres son violentos por naturaleza, las mujeres no somos capaces de ser agresivas, y todo este tipo de ideas hacen que se piense que bueno, que siempre va a ser una persona la maltratada, la otra persona la víctima, cuando realmente el género no tiene nada que ver y puede pasar en cualquier género, en todas sus posibilidades. Y luego, por otra parte, los estereotipos basados en la discriminación de parejas del mismo género, que realmente no son parejas, que no son peleas de amigos, que son cosas sin importancias, etc. Otro problema que hay es que está la idea de que no hay ningún tipo de defensa contra este tipo de violencia. Si las hay, luego mi compañera al final de la charla hablará sobre ello. Y bueno, un poco más o menos ya termino lo que quería decir. Ahora mi compañera va a hablar sobre cómo analizar si tu relación es sana, no, etcétera. Bueno, precisamente queremos diferenciar cuáles son las características que definen principalmente a una relación sana con respecto a la que no lo es, porque es en esas relaciones sanas en las que no tiene cabida una situación de violencia intragénero en este caso, mientras que sí en las relaciones tóxicas un poco se cuece todo ese terreno para que una situación de violencia se puede dar. El caso es que cuando pensamos en una relación sana, seguramente pensamos en una relación en la que existe libertad en ambas partes, tanto a la hora de actuar, de decir, de hacer. Sientes que puedes ser tú misma sin sentir ese condicionamiento por parte de la otra persona, y tampoco te ves en la necesidad de fingir que eres una persona diferente a quien realmente eres para encajar en el molde de tu pareja, porque te quiere tal cual eres y te acepta así. Son relaciones que se basan también en la confianza mutua. No se necesita de mentiras a la hora de comunicarnos, y tampoco se basan los celos como mecanismo de control. Por el contrario, tanto las decisiones se dan entre ambas partes, o sea, las dos partes tienen el mismo poder de decidir. Cuando se presentan problemas también son las dos personas que forman parte de la pareja las que buscan una solución, buscan el acuerdo, y es una relación en general bastante equilibrada. Por el contrario, una relación insana, tóxica, pues es aquella en la que esta libertad no existe. La persona siente continuamente ese condicionamiento sobre cómo puede actuar, sobre si hablo, si opino, porque siempre tiene como un continuo miedo a esa represalia, a esa amenaza por parte de su pareja. Es probable también que cuando se vive en una relación tóxica se sienta desprecio, que puedas vivir situaciones de humillaciones o en las que se te ridiculiza. Incluso puede que la otra persona te venda la idea de que lo hace por tu bien cuando realmente no es así. También se suelen dar algunas situaciones en las que puede haber un control pues a través de las redes sociales, control de llamada, de WhatsApp, aislamiento de las amistades, bloqueo de contacto, todo este tipo de cosas que son totalmente nocivas. Muchas veces las personas que viven en este tipo de relación sienten que no pueden hacer lo que quieren o lo que les apetece en cada momento, porque esto implica un problema o una posible pelea con la pareja. Incluso si nos vamos al campo de las relaciones sexuales, pues se pueden dar relaciones sexuales
no consentidas o que las puedes tener porque te sientes obligada, cuestionada, etc. Bueno, el caso es que como conclusión de todo esto que estamos hablando, en caso de que en tu pareja detectes una o varias características, tampoco queremos decir que estés viviendo una relación de malos tratos en sí, como algo concluyente, pero al menos sí que estés un poquito atento a lo que pueda ir pasando, porque quizás los primeros signos de violencia se manifiestan de una forma muy sutil, muy suave, pero lo que suele pasar es que con el tiempo se van agravando, se van intensificando, van aumentando de frecuencia. Entonces, sí puede ser que llegue un momento en el que sea un motivo por lo menos de estar un poco atenta, de estar un poquito preocupada, ¿no? El caso es que no podemos definir a la persona que maltrata dentro de un perfil único o dentro de un patrón, pero sí hay como una forma de comportamiento que se suele dar, y es que al principio de la relación no suele mostrar esa agresividad o esa violencia como parte de su personalidad, y esto lo hace así precisamente para conseguir ganar tu confianza. Una vez lo consigue es cuando de alguna manera saca su verdadera personalidad. ¿Qué pasa cuando se llega a este momento? Que la otra persona siente que te puede perder porque te has dado cuenta de quién es, puede comenzar a pedir perdón, a mostrar manifestaciones falsas de arrepentimiento que realmente no son tales, o incluso te puede prometer continuamente que va a cambiar. Aquí lo importante es saber que es muy probable que, aunque esa persona manifieste esa conducta, no tenga ninguna intención de cambiar y no tenga ninguna intención de hacer nada para cortar el ciclo de violencia en el que te encuentras inmersa. Quizás la única forma es cortar con la relación en ese caso, porque mientras se mantiene la relación, lo que estamos haciendo continuamente es darle poder a la persona que maltrata y darle como más argumentos para reforzar su postura y su conducta. Es verdad que no es fácil, sabemos que hay obstáculos con los que te puedes encontrar, quizás te puedes ver en una situación en la que dependas económicamente de tu pareja, o quizás te ha manipulado hasta el punto que sientas y estés convencida de que no puedes seguir adelante sin la otra persona, pero el caso es que se empieza dando un primer paso, y ese primer paso es contarlo. Es importante contarlo porque cuando miramos hacia otro lado, lo mantenemos en secreto, lo que estamos haciendo es darle poder a la persona que nos maltrata. Es importante también que sepas que no estás sola, no estás solo, como decíamos al principio, aunque es un tema del que poco se habla y del que poco se conoce, realmente es más frecuente de lo que nos podemos pensar, y hay muchísimas personas que lo están viviendo. Precisamente porque esto es así, hay toda una serie de recursos y apoyo con el que te puedes encontrar si das el paso de contarlo, que como decimos es el primero. Puedes contactar también con la asociación LGBTI que encuentres más cercana o con la que encuentres más afinidad. De seguro te podrán ayudar, hay profesionales que te pueden mostrar todo su apoyo a nivel psicológico, social, apoyo jurídico, y seguro que te van a dar muchas herramientas que a día de hoy no conoces y te pueden ayudar para salir de esa situación. En el caso de que convivas con tu pareja agresora, sería conveniente que al menos valores la posibilidad del abandono del hogar. Eso sí, es importante que no conozca ella tu intención, porque en ese momento se puede iniciar la fase de estallido, y esto está claro que no nos interesa. Podría ser conveniente también planificar la huida, puesto que esta en muchas ocasiones se da en un momento de ataque. Planificarla en el sentido de que deberías tener a mano y bien localizado pues la documentación más importante, tipo DNI, tener algo de dinero también, o la tarjeta del banco, las llaves de casa por si tuvieras que volver, el teléfono, etcétera, todo lo que consideres de vital importancia. Y por último decir que en el caso de que hayas sufrido una agresión, tanto física, psicológica, etcétera, lo ideal sería que acudieras a tu centro de salud, que te hagan una valoración, cuenta exactamente por qué y en manos de quién ha sufrido la agresión, incluso si han habido menores o bien presenciándolo o que hayan recibido parte del maltrato, cuéntalo también, porque es importante que quede reflejado en este informe, que en último lugar llegará al juzgado donde se iniciará todo el proceso de investigación.
Y en ese momento doy paso a mi compañera Natalia, que ya les comentará cómo se debe interponer la denuncia y cuáles son los aspectos que se tienen que tener en cuenta. Bien, pues como comenta mi compañera Cande, en el caso de plantearnos ya efectuar la denuncia, es interesante tener en cuenta distintos aspectos. El primero de ellos sería sin duda el saber a dónde debemos acudir. Podemos acudir tanto a la Policía Nacional como a la local o a la autonómica. También la denuncia se puede interponer ante la Guardia Civil, ante la Fiscalía o ante el Juzgado de Guardia de Instrucción o de Paz. Por otra parte, también debemos valorar qué documentos podemos aportar. En este caso, muy importante, si contamos ya con partes de lesiones derivados de agresiones, los podemos aportar. Otro tipo de documentos son aquellos que consten cualquier tipo de prueba que avale tu testimonio, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de conversaciones de WhatsApp en el que hayas recibido amenazas, de audios, correos electrónicos. Y por último, dentro de los documentos también podemos aportar aquellos que tengan datos significativos sobre testigos de la agresión. Por ejemplo, en el caso de haber sufrido una agresión en la vía pública, si sabemos que personal de una cafetería, de cualquier negocio, lo ha escuchado, ha estado presente, podemos aportar esos datos a la policía para que posteriormente se ponga en contacto a la hora de realizar la investigación. Bien, pasamos a cómo se efectúa la denuncia. Es importante que tengamos en cuenta que la denuncia se debe efectuar de manera presencial. Puede ser tú mismo o una persona en calidad de representante, con un poder especial para ello. A la hora de interponer la denuncia, no vas a necesitar de la presencia ni de un abogado o abogada, ni de un procurador. También desde Algarabía aconsejamos que a la hora de relatar los hechos, la agresión en concreto o la situación prolongada en el tiempo de agresión, trate de hacerlo de manera cronológica, siempre comentando el dónde, el cómo, el cuándo, todas esas cuestiones. También importante que en el relato vayas adjuntando información sobre si había testigos en ese momento y si había menores presenciando la agresión. Eso es muy importante para proteger también a los menores. Otro dato también a tener en cuenta es que debes comunicar si ya hay denuncias previas y la situación en la que están ese tipo de denuncias. Y ya por último, recomendarte que te tomes tu tiempo en leer la copia de la denuncia. Una vez que se relate todo tu testimonio, el funcionario te entrega una copia. Es el momento en el que la tienes que revisar para hacer posibles modificaciones, o bien datos que no se han aportado, o bien otros datos que de alguna manera no se han interpretado bien. Y luego a posteriori, cuando ya la denuncia está efectuada, podemos hacer una ampliación de la denuncia. ¿Qué podemos aportar? Pues o bien nuevas pruebas, datos de testigos o algún dato en concreto de algún hecho ocurrido. Es decir, se puede hacer una ampliación. Ahora pasamos a explicar la figura jurídica de la orden de protección. Es sumamente importante conocerla y tenerla en cuenta en estos casos de violencia intragénero. La orden de protección, ¿cuándo podemos pedirla? En el mismo momento de interponer la denuncia. En el caso de sentir miedo a esas represalias por parte de la pareja al saber que hemos efectuado la denuncia, se puede pedir. ¿Y qué supone? Supone una activación de las medidas de seguridad, tanto para ti como para tus hijas, hijos, hijes. Estas medidas van a tener carácter tanto penal como civil. Penal, por ejemplo, podría ser la prisión provisional. Y civil podríamos estar hablando en este caso de aquellas medidas cuya finalidad es evitar la convivencia con la persona que maltrata. Vamos a hablar ahora en este caso en la situación legal, el marco legal, de la violencia intragénero. Pues bien, actualmente la violencia intragénero se considera un tipo de violencia doméstica y por ello la persona que la sufre, la víctima, una vez que denuncia esta situación, tiene una serie de derechos. A continuación
Os voy a citar algunos derechos que hemos considerado como más importantes para que se conozcan. Por ejemplo, vamos a comenzar. Tendría derecho a ser atendido cuando va a interponer la denuncia, atendido o atendida. Tendría derecho a obtener una copia de la denuncia. También tendría derecho a la asistencia lingüística gratuita y traducción escrita de la denuncia. O en caso de ser una persona, de que seas una persona con problemas de audición, también tienes derecho a disponer de un intérprete de lengua de signos. Derecho a recibir información sobre el procedimiento a seguir en estos casos. Derecho a ir acompañado de la persona que se designe y, por supuesto, de un abogado o abogada. También tenemos derecho a solicitar justicia gratuita para ejercer la acusación. Derecho a recibir información sobre la causa penal. Muy importante es el derecho que también tienen nuestros hijos, hijas, hijes, a ser reconocidos como víctimas indirectas de esta violencia, porque también la sufren, también la viven en su entorno y también asumen sus consecuencias. Por otra parte, vamos a pasar ahora del qué podemos hacer nosotros si tenemos conocimiento o sospechas de que una persona de nuestro entorno, un familiar, un amigo, una amiga, está inmerso en una situación de violencia intragénero. Vamos a dar 3 breves pautas que consideramos fundamentales. La primera de ellas sería entender y no cuestionarnos tanto la situación, porque desde fuera puede parecer muy sencillo salir de este ciclo, pero no lo es. Debemos tener en cuenta que la persona está todos los días sometida a chantajes emocionales y se termina culpabilizando de esta violencia. Por lo tanto, entender es el punto de partida. Otro punto a tener en cuenta es que tenemos que tener siempre una actitud de escucha activa y no juzgar. Tenemos que ser un punto de referente, un apoyo para nuestro familiar, para nuestra amistad durante todo el proceso. Y ya por último, dentro de nuestras medidas, dentro de nuestras posibilidades, debemos tratar de proteger. Y el proteger también yo lo incluiría en el caso de tener conocimiento de que vecinos, vecinas están dentro de esta situación. ¿Cómo podemos proteger? Llamando a los teléfonos de emergencia 112 y a la policía. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los recursos existentes. Aquí nos vamos a centrar en Canarias para tratar de dar apoyo a las personas que sufren este tipo de violencias. Hemos decidido incluir en esta carta de recursos que presentamos a las asociaciones LGTBI de Canarias, porque pueden ser tanto una primera acogida y posterior derivación a recursos específicos, como incluso que cuenten dentro de la estructura propia de la entidad con un servicio de psicología, de trabajo social, jurídico, que en estos casos son fundamentales para poder salir de este ciclo de violencia. Vamos, por lo tanto, a nombrar las entidades. Lo voy a hacer por provincias. En primer lugar, vamos a hablar de las entidades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tendríamos Algarabía y Diversas en la isla de Tenerife. Y en La Palma contamos con Violetas. Si pasamos a la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria tenemos a Gamá y Aranda. En Lanzarote tenemos a Lanza Entiende. Y en Fuerteventura tenemos Altayay. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Espero que esta información les haya llegado bien y que por lo menos les haya servido para poner nombre a este tipo de violencia y a poder identificarla, que es muy importante. Por otra parte, ya para finalizar, agradecer muchísimo a las asociaciones la predisposición que han mostrado desde un principio para mostrarse como recursos y poder así atender casos. Es decir, es muy importante que se identifique este tipo de violencia, pero una vez que ya se ha logrado eso, también es importante saber dónde acudir. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.